son conocidas, pero algún repaso tenemos que tener porque el tratamiento se basa mucho en los hechos fisiopatológicos. Como ven, es un tema que tiene mucho tiempo, pero yo creo que el inicio formal bibliográfico empieza en esta situación, en estos años, cuando estos dos autores, Raymond Adams, que fue un grandioso neurólogo, neuropatólogo, lo llamaban el famoso neurólogo de Harvard, y este señor Foley, que eran investigadores en el Boston City Hospital, y que la mayoría de sus hipótesis las hacían en el bar de enfrente, se llamaba de taberna, se me suele ocurrir, presentaron este concepto de la tríada, que ha sido llamada a su homenaje, de 3 elementos: manifestaciones neuropsiquiátricas, que pueden ser cualquiera; segundo, alteraciones electroencefalográficas, y recuerden que era una de las pocas cosas que existían en esa época, y de ahí que son... y finalmente, en el año 1953, se le ocurrió inventar un término. Este término que lo fueron llamando liver flap, porque es el flapeo de los árboles, de los pájaros, hasta que un cura jesuita les indicó usar la palabra asterixis, que como ahí dice muy bien, indica que es simplemente la capacidad de mantener una postura fija. No, sí, no tengo postura fija. Y entonces, un comentario. Acostúmbrense de muchas cosas mirar la etimología. Yo me acuerdo que en un momento, hace años, yo era residente de primer año, ahora 68, el doctor Lanari discutieron en la sala con el patólogo una cosa, yo estaba escuchando y me dijo, ¿y usted qué entendió? No entendí nada, le dije. Bueno, dice, no hay problema, pero agarre, ¿sabe qué hay que hacer cuando uno quiere saber algo? Tome la palabra, analícela etimológicamente y si puede, lea los primeros trabajos. Y ahí va a aprender, no te va a... Si uno le dijo a ustedes, por ejemplo, adiadococinosia, ¿qué es? Sin. Cinesis, movimiento. Y el otro era adiado, coordinación. Entonces uno no se tiene que acordar de memoria, porque si no, qué sé yo, es difícil, ¿no? Bueno, sigamos con esto. Fíjense, esto tiene habitualmente una evolución que generalmente empieza más bien con lo que uno llama signos triviales, sobre todo confusionales, muy leves, alteración del ritmo de sueño. Generalmente los pacientes duermen de día y se mantienen despiertos de noche, con lo cual se genera probablemente uno de los más frecuentes factores de compensación, porque ¿qué se hace cuando un paciente, sobre todo de cierta edad, no se puede dormir a la noche? Se le da un hipnótico, del tipo que sea, que es uno de los mecanismos más frecuentes de meterlo en el coma hepático. Y estos generalmente van avanzando hasta finalmente llegar potencialmente hasta el propio coma, como se llamaba antes, coma hepático. Fíjense la cantidad de síntomas y signos que en 4 áreas, el estado de conciencia, la función intelectual, el comportamiento de la personalidad y alteraciones neuromusculares pueden presentar estos pacientes. Por eso el diagnóstico diferencial para entender si el cuadro que estamos observando es realmente una encefalopatía hepática es muy complejo. Se necesita, se tiene que empezar haciendo una excelente historia clínica de interrogatorio y un más excelente examen físico, el famoso head to toe, que uno empieza en la cabeza y termina en el dedo gordo o en el quinto, cosa que lamentablemente en la medicina actual es bastante escasa, incluyendo en esto el fondo de ojo, el tacto rectal. Esto tenemos que saber así porque
la cantidad de diagnósticos diferenciales que después podemos ver es muy grande y el error puede ser también posterior. Sigamos. Fíjense acá, el concepto fisiopatológico fue este. En el año 1954, la doctora Sheila Sherlock, que fue una señora en realidad nació en Dublín y después fue toda su tarea en Londres. Dame es nombrada como dama de la corona inglesa por su calidad médica. Presentó este trabajo, las complicaciones neurológicas de las hepatopatías, que fue muy importante porque midió presiones, etcétera, etcétera, fue uno de los trabajos mayores, y encontró el concepto de la encefalopatía portosistémica, es decir, cosas que venían desde el sistema porta generaban una reacción sistémica de tipo comatoso. Y reconoció ya en la presencia que el amoníaco probablemente era el componente, la neurotoxina mayor, la llamó en aquel momento. Y ellos inventaron, esto es interesante, ¿no?, el nombre de la enfermedad de Aweshik, que fue un personaje de una obra de Shakespeare, esta que se llamó Twelfth Night, que cubre todo lo que pasó de la noche de Navidad a la noche de Reyes, por eso se llama Noche de Reyes, que había un personaje que se llamaba Andrew Aweshik, que dice en un momento: ¿cómo he comido tal cantidad de carne que creo haber perdido el juicio? Con lo cual vean que este señor Shakespeare en algún momento estaba adelantando que las proteínas de la carne son las que probablemente producen esta entidad. Y eso se corroboró absolutamente en el paso del tiempo. ¿Qué más? Por mucho tiempo esta idea del amoníaco como cosa central se ha mantenido y se mantiene. Y para eso tienen que recordar que hay que conocer el metabolismo del amoníaco. ¿Se acuerdan la fórmula? Bueno, no hay pizarrones. N3, NH3, NH4 o sea que el amoníaco es un gas y el amonio es una sustancia disuelta. Y que ambos están de un lado o del otro simplemente gatillado por el pH. El pH ácido va a pasar una cosa, el pH alcalino va a pasar otra. Y ha sido así que el amoníaco, ¿dónde se produce fundamentalmente? No, empieza en el intestino, digamos, vamos a decir, si quiere, empieza en el intestino, ahí fundamentalmente los enterocitos, a partir de la glutamina, hay una enzima que se llama glutaminasa, y entonces empieza a aparecer la producción de amoníaco. Todo eso se hace fundamentalmente en el intestino delgado. Cuando va bajando hacia el colon, las bacterias ureasa positivas comienzan también a generar la producción de amoníaco, y eso va tendiendo a ir descendiendo para que llegue al momento que hay que absorberse. Ahí después vamos a ver que esto es uno de los puntos fundamentales del tratamiento de esta entidad. Y que esa absorción, no te apures, que esa absorción van a ver que es pH dependiente. Va a variar esa diferencia entre amoníaco y amonio, ahí va a jugar un rol muy importante. Cuando pasa al hígado, ¿qué ocurre? No sé por qué no salen ahí. La verdad, a mí no me gusta nada las clases así. Yo creo que las clases, sobre todo sin alumnos, es como ver un partido de fútbol sin gente. No hay puteada, no hay nada. Es aburridísimo. Esto es lo mismo. ¿Qué estarán haciendo los otros allá? ¿Se acuerdan como un diputado que estaba en una sesión y estaba con la novia? El tipo, ¿no? A ver. No sé qué pasó. ¿Ahí? No, no están los chicos. Bueno, fíjense, en el hígado hay dos buffers. El ciclo de Krebs-Henseley, que es el ciclo de la urea. ¿Alguno se acuerda la fórmula química de la urea? ¿Que la puede escribir? Bueno, no podemos hablar de esto si no sabemos la fórmula de la urea.
¿Ven cómo es la historia? Muy grande. Sí, sí. Hidrógeno, nitrógeno. Peso molecular 60. ¿No? Bueno, chiquitita la molécula. Bueno, y ahí eso, digamos, absorbe, no está bien escrita, pues no puedo. Una gran cantidad, casi el 80% del hígado con un segundo ciclo, que es el ciclo de la glutamina, llamada de Weil-Marvale, que son los dos fundamentales en el nivel del hígado. El segundo sitio de detoxificación del amoníaco es el músculo. Por un mecanismo hay una cosa que se llama el ciclo de Lewinstein, que es un ciclo del adenilato por el cual se produce amoníaco, como también por otra vía inversa es capaz de absorber amoníaco, lo mismo que pasa en el riñón. Y finalmente el amoníaco pasa a la sangre y normalmente hay pequeñas cantidades, de tal manera que el camino hacia el sistema nervioso central es normalmente totalmente asintomático. Pero han ido pasando cosas con esto. Fíjense, desde hace ya varios años se dio cuenta que esto era un problema muy complejo y en este momento el amoníaco se dice ahora, en estos tiempos, es uno más de muchas cosas que se han reconocido que tienen importancia. El que más se ha agregado en estas condiciones son los procesos inflamatorios, tanto del sistema nervioso como sistémicos. Fíjense cómo han ido cambiando los nombres. En 1996, este autor definió la encefalopatía hepática como una gliopatía astrocítica inducida por amoníaco. ¿Por qué decimos gliopatía? Sí, pero ¿por qué? Porque el astrocito protoplasmático perineuronal es la única célula cerebral que puede metabolizar amoníaco. Y acuérdense qué pasaba. Ese momentito, en primera instancia, forma glutamina y la glutamina ahí actúa como unos molitos. Cuando actúa con unos molitos, el astrocito comienza, tipo en inglés se dice swelling, se empieza a hinchar. Entonces va deteriorando su función. Con lo cual, por un lado, la glutamina que puede pasar al líquido cefalorraquídeo y generar algunos cambios en el líquido cefalorraquídeo, y por el otro lado, se deteriora la función del que puede, único que puede neutralizar amoníaco. Años después, otro señor muy importante en las investigaciones de este tipo, encuentran datos de que hay inflamación, que incluso con participación de la microglía, ¿se acuerdan? ¿Qué es la microglía? Sí, ya sé, pero ¿qué hace? ¿Qué representa ahí? Claro, es la representación del sistema inmune y el sistema nervioso central, ¿no es cierto? Células que reaccionan como inmunológicas, como si fueran las células dendríticas periféricas, y además la otra cosa ser categoría macrofágica. Entonces se ve que hay células de este tipo, las células que se llaman de Pi Ortega, que fue el que la describió, y ya se va cambiando Fíjense, cuando ahora uno empieza a juntar, no yo, este autor que se llamó Rose, hay un artículo en la web que está gratuito, pueden buscarlo, de Christian Rose, del año 2020, que fíjense todas las condiciones que pasan. Uno tiene el hígado, el sistema nervioso central, la sangre, la barrera hematoencefálica, y todo lo que empieza a ocurrir. Pasa esto que estábamos diciendo, el aumento de la captación astrocítica de la glutamina, cómo se produce
la hinchazón, tumefacción astrocítica que pierde. A partir de esto se produce edema cerebral, disfunción neuronal y empiezan a ser firmes presentación las manifestaciones de esta entidad. Por el otro lado, uno puede decir que todos estos componentes funcionan al mismo tiempo. Está pasando todo, predominante algunos otros según la etiología, y fíjense que por esto estas enfermedades son muy, muy complejas. Y esto lo vemos cuando los tenemos que tratar en directo y finalmente hasta que está ocurriendo en la sangre, y esta es la barrera hematoencefálica, que es la última, digamos, sitio lesional, y que es como ya cuando puede pasar cualquier cosa hacia el sistema nervioso central, ya ahí realmente la condición de los pacientes están bastante complicadas. Bueno, y entonces, a ver, yo te digo, otras hipótesis que se han incorporado, y estas son el sistema de los neuroesteroides GABAérgicos, el zinc y el manganeso. ¿Por qué las cito? Porque son potenciales targets terapéuticos. Vamos a ver que en menor categoría que las que podemos tener con las que vamos a discutir después, todavía son. ¿Qué son los neuroesteroides? El amoníaco puede penetrar en la célula cerebral y a través de un cambio producir una sustancia que va a hacer el mismo efecto que hacen los compuestos de GABA, el gamma-aminobutírico. Y entonces esto gradualmente aumenta la somnolencia y la tendencia a la pérdida de conciencia. Y el zinc y manganeso, el zinc porque es un cofactor en el ciclo de Krebs-Henseley, y el manganeso porque aumentando su absorción hace unas lesiones que característicamente están en los núcleos de la base, tal así que son productores de un cuadro de extrapiramidalismo que es similar al Parkinson. Por eso en algunos casos que uno tiene enfermedad de Parkinson, uno le tiene que preguntar a la gente si trabaja con cosas que pueden tener manganeso. Bueno, vamos. Y entonces apareció que dijeron en el medio terío, los hepatólogos dijeron, bueno, tenemos que ordenar un poco todo esto porque cada día aparece una nueva, está como las vacunas, veo que todos los días hay una nueva, como los bichos, cada día los vamos a ordenar, y por suerte la Asociación Americana de Estudios de las Enfermedades Hepáticas y la Asociación Europea, muy famosas, convergieron en producir, para comienzo, esta definición. ¿Alguno que la lea? A ver, fuerte. Van a ver por qué. Sí. Acá. Estado de alteración difuso de la función cerebral causado por insuficiencia hepática y o shunts perihepáticos e intrahepáticos portosistémicos. Para un poquito ahí. Sí. ¿Por qué hay shunts intra y perihepáticos? Claro. No, son shunts. Después, la lesión portal, la presión portal, y generalmente en los primeros momentos, y después cuando se va deteriorando la estructura del hígado, los shunts intrahepáticos de la cirrosis. Se van produciendo intrahepáticos. Insuficiencia hepática. ¿A qué llamamos insuficiencia hepática? Si ustedes quieren demostrar rápidamente la función hepática, ¿qué pedirían? Un dato. Sí, ¿cuál? ¿Cómo? Los factores. Y hay uno más fácil. RIN dicen acá. El RIN. Ahora van a ver por qué. El RIN es el tiempo de protrombina. Eso es así. Y ahora vuelve otra vez a decir amplio espectro de anormalidades, que ya lo dijimos. Este es un criterio de exclusión, esta entidad, porque tenemos que probar que no hay otra. Y acá empieza una cosa que es muy importante, el lema mayor de esta situación para los pacientes. Fíjense, time is brain.
Esa frase hasta acá la produjo un famosísimo neurólogo, Fred Plum, que en un libro de coma la pone así, y yo me tomé la libertad de agregar brain and liver. Y vamos a ver por qué estamos en esta situación. Cuando tenemos un paciente, ahora viene un paciente, generalmente las historias que se pueden tejer son notables. Mi marido, doctor, viene la mujer, vos callate, que digo yo, y como son las mujeres, no, viejo, no, callate, que yo hablo. Mi marido duerme, dice, todo el día, no sé, y a la noche está todo el tiempo despierto, además ya se equivocó, se le caen las cosas. ¿Y qué pasó? Y lo llevamos a un neurólogo. ¿Qué le dijo? No, que debe tener, dice, Alzheimer, qué sé yo. Le mandó a pedir una tomografía computada. Ah, bueno, ¿y la tomografía? Y dice que tiene algunas cosas, pero que no justifica, ¿no? Y todo así, hasta que un día aparece en coma. Y bueno, por eso uno necesita un diagnóstico, conocer un diagnóstico operativo, como se dice así, que sea categórico. Y fíjense, este es un consenso, esta entidad se llama la Sociedad Internacional de Estudio de la Hepatopatía y de la Encefalopatía Nitrógeno, que combina estas pequeñas cosas que hemos estado diciendo. A, desorientación, confusión del paciente, de cualquier grado, mínimo, y la presencia de asterixis bilateral. ¿Se acuerdan de la asterixis? ¿Cómo es? Tengo los manitos. Ese es el tendidor asfixiante, por eso el flap anamorfiforme, que significa incapacidad de mantener la postura. Uno lo puede lograr en las manos, lo puede lograr en otro sitio, acá hemos tenido hasta en la lengua, cosas así. ¿Y por qué digo bilateral? Son las dos manos, porque hay una cosa que se llama mini asterixis, que es unilateral, y ese se ve fundamentalmente, la mayor parte de las veces, casi el 70%, en accidentes vasculares cerebrales, fundamentalmente el tipo motor de la zona de la cápsula interna, ahí. Eso cuando yo veo a veces en la sala, fíjate, que a veces para probar si tiene asterixis hacen esto. Y no le hacen a las dos. Entonces, un grave error. Y hay otra tercera que lo llaman los artículos pseudoasterixis porque parece, pero no es. Entonces hay que saber que el asterixis tiene una alta sensibilidad y una baja especificidad. ¿Cuántas entidades pueden dar asterixis? Toda bilateral, cuando me preguntan el examen, todas las insuficiencias, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, hipoxemia, todo es fácil para acordarse. Por eso también la especificidad le baja. Y la segunda cosa, hacer lo que dijo allí, pedir un RIN, si es mayor de 1.5, un tiempo de protrombina, si cae así a 50-40%, sobre todo si es 40%, encontramos que esto es una clara evidencia de falla biosintética hepática. Y entonces tenemos un componente neurológico y esto así nos da el valor para incluir este paciente rápidamente en el camino del tratamiento de la encefalopatía hepática. Así que fíjense, esto acuérdenselo muy claramente. Ya ahí se tiene que hacer la estratificación del triage, que va a depender de la situación. Este paciente, porque pasa, no lo pueden mandar a casa, sea por lo que sea, ¿no? Tiene uno pelearse muchas veces, no hay cama, no está, en algún lugar hay que tenerlo hasta que se aclare más la situación, porque el triage puede ser simplemente internarlo en la sala o internarlo en terapia intensiva o mandarlo directamente a una unidad de hígado, liver unit, como se dice, porque sea candidato a trasplante hepático ortotópico. No sabemos dónde paran. Y muchas veces la pérdida de tiempo en los primeros 2-3 días
termina con cosas muy graves. Otra. ¿Cómo podemos valorar la severidad de esto? Bueno, lo que más se utiliza es criterios de West Haven, que es una ciudad donde vivía el doctor Harold Kohn, gran patólogo de los años 50, 60, que creó esta escala de 5, 0 es normal, que va partiendo en progresión desde lo que podríamos decir el diagnóstico operativo, a medida que van apareciendo cada vez más síntomas y signos, va a estar en una categoría peor. Y eso es lo que nos decide a dónde lo internamos a este paciente y qué empezamos rápidamente a hacer. Hay otros que son algorítmicos, más complejos, pero con eso ya vamos a tener bastante información. ¿Y qué hacemos inicialmente? Y vamos haciendo cosas como esta. Fíjense, diagnóstico precoz, evaluar la posibilidad de daño hepático previo, o sea que esto vamos a tener que distinguir si estamos en un fallo hepático agudo o a una hepatopatía constituida que se está deteriorando. Por eso, porque haya qué cosa, lo que llamamos factores precipitantes o predisponentes. Descartar fármacos y tóxicos, siempre que ustedes vean algunas manifestaciones que no se comprenden rápidamente, pidan ver qué está tomando. En este mundo, como decía Osler, la única diferencia entre los hombres y los animales es que los animales nunca buscan tomar medicamentos, porque después el que no está medicado por alguna cosa, digamos, farmacológica del área psicológica, psiquiátrica, no es humano, qué sé yo. Uno de los orgullos que tengo en mi vida es que no probé ni una gota de ninguno de esos a mis casi 80 años. No, el mundo ese no. Fíjese, buscar etiologías de tratamiento específico, porque a lo mejor podemos encontrar que está tomando paracetamol, y fíjense que la mayor cantidad en los países desarrollados, así llamados desarrollados, casi la mayor cantidad de casos son por drogas, fundamentalmente el paracetamol y algunos fármacos hasta así buenos, el ibupirac, otros antiinflamatorios. No tiene que ser que siempre son las benzodiazepinas, etcétera, etcétera. Entonces lo que uno hace es que va a ver de esos fármacos al libro que si pueden tener este efecto. Ya dijimos, criterios de derivación a un centro de disponibilidad. Y fíjense que con cualquier grado, este grupo de encefalopatía trata de ingresarlo en la unidad de terapia intensiva. Bueno, después protección, todo esto se va haciendo mientras el paciente es revisado, como dijimos, de una manera muy, muy... Una cosa para algo que vamos a tener. Fue interesante, mire, en el año 1946, 2 patólogos hicieron autopsias de pacientes muertos por estas entidades y estudiaron muy bien el cerebro y el hígado. Y veían 2 cosas. Cuando los pacientes tenían un curso muy rápido, que finalmente se creó este término hepatitis fulminante, porque es muy posterior a esto, lo que tenían en el hígado era necrosis masiva o submasiva, o sea que el hígado estaba casi totalmente lesionado y esos individuos lo que encontraban siempre que se morían por edema cerebral, que hacía un efecto de masa y que muchas veces se enclavaban, o sea, en la parte, digamos, de la tienda del cerebelo o a veces por debajo incluso de la salida del sistema nervioso por el cráneo. En cambio, los que tenían una cosa crónica, en el cual lo que encontraban en el cerebro es lo que llamaron células de Alzheimer, que son más o menos parecidas a las de Alzheimer, pero que el nucleolo es distinto, el citoplasma es más oscuro, etcétera, etcétera, y que tenían poca cantidad de edema, aunque también la tenían. Y entonces esto llevó a cambiar el pensamiento en estos términos. Si es agudo,
Y ahí, agudo, agudo, y ahí está el valor otra vez del examen clínico, los datos que podemos tener. El riesgo mayor que vamos a tener es el edema cerebral. Y en los lentos, lo mismo. Agregado a todo el fallo biosintético. Fíjense, vamos a ver que en la forma de la encefalopatía aguda, más o menos el 80% de las cosas que ocurren dependen del edema cerebral y el otro 20% de lo que podría ser el déficit de producción de factores de coagulación, etcétera, etcétera. ¿Qué significa, doctor? HS. Hipertensión endocraniana. ¿Cuál es la presión normal? 10 a 15. Sí, un poquito más por ahí también, pero... Sí. ¿Y qué esperan? Si ustedes tienen ese paciente, ¿qué es lo primero que le van a hacer? ¿Hicieron fondo de ojo? ¿Y cómo van a hacer? ¿Alguna vez hay que empezar? Podemos aprender a mirar. Y bueno, pídanle al ayudante que sí. Como me pasó a mí, yo cuando entré de residente, el primer año, tenía 2 meses, el doctor Alberto Agrés, que era la mano derecha del doctor Alanari, me dijo, ¿qué tiene en el fondo de ojo? No lo hice. ¿Por qué? Porque no sé. Dijo que gracias, si usted supiera no sería residente primero, me dijo. No, eso, hay cosas que hay que aprenderlo de chico, ¿no? Por ejemplo, yo hay cosas de la medicina que no puedo, por ejemplo, qué sé yo, la ecografía cardíaca, estar 3 horas por día estudiando eso. Porque, ¿no? Entonces, nosotros aprendíamos eso, pero el examen físico, algún día habría que hacer uno acá, ¿no? Bueno. ¿Dónde firmamos? ¿A dónde qué? ¿Dónde firmamos, digo? Y bueno, pero hay que ser intuitivo. Digamos, tienen que pedirle a los ayudantes que... Díganle, doctor, esto que no salga de acá. Doctor, el doctor Evia nos dijo que el fondo de ojo es una cosa muy importante, tenemos que hacer. ¿No podemos hacer con usted uno? Yo una vez lo dije, digo que me... Bueno, pero ahí hay que decir, bueno, yo soy alumno, ¿para qué? Yo digo, del fondo de ojo, no tanto lo que uno puede ver, sino lo que deja de ver. Porque si uno tiene un paciente de estos y no lo mira, bueno, podemos hacer en algún momento. En realidad, el doctor De Vito y yo habíamos inventado una charla de fondo de ojo. Sí. Y bueno, ahora hay que aplicarla. Bueno, ¿y qué hacemos, digamos, cuando tenemos esto? ¿Cómo seguir? Yo creo que lo primero es tratar de ubicar al paciente en esto que es la clasificación que los 2 grupos, americano y europeo, han creado sobre encefalopatía, que han dividido 3 tipos, que son la falla hepática aguda, A, B y C, falla hepática aguda, después la lesión inexistente en el hígado en el grupo B, que son bypass que hay entre la circulación portal y sistémica, y finalmente la cirrosis o hipertensión portal, que es la más complicada, porque el cirrótico ya por diagnóstico es un huésped inmunocomprometido. Y generalmente la población que estamos atendiendo es muy compleja, multienferma, casi siempre, con muchas cosas así. En cambio, en el agudo, muchos son sanos, gente muy sana, gente muy joven, que no ha tenido ninguna enfermedad, ¿no? Y fíjense que el tipo C se califica después en todo este tipo de cosas que nos ayuda a tomar decisiones. Finalmente, el D es otro invento, pero hay gran presión para reconocer
la enfermedad de falla hepática aguda sobre crónica como agregado a esto, con una gran discusión si esto es un síndrome nuevo o es simplemente algo viejo que siempre vimos y que le queremos poner un nombre especial. Entonces yo tengo que tratar de lograr saber si es agudo o crónico. Y viene otra vez la semiología, el examen físico, todo esto que es fundamental para decidir qué hacemos. ¿Cómo seguimos? Yo, Doc, tengo una consulta. O sea, la importancia de las anastomosis portosistémicas, sí, lo aprendí. Es que, digamos, la urea sintetizada por el intestino delgado no puede ser procesada por el hígado y pasa al sistema directamente. Entonces, sin daño hepático, ¿puedo tener una encefalopatía? Del amoníaco entró del intestino, pasa por el hígado. Si el hígado está sano, 90% lo saca en el first pass. Si no sano, probablemente empieza el segundo y el tercero, va a tratar de actuar, digamos, todo el momento, el músculo como buffer, después el riñón, y cuando ya todo eso se junta, más todo lo que van en la por allá, que cambia el pH, que el hiponatremia, que esto, por eso en los cirrotes que tenemos todos, que tienen síndrome hepatorrenal, y todo esto llega al sistema nervioso central y empieza a ocurrir todo lo que describimos. Sí, como ve el tipo B que no tiene daño hepatocelular intrínseco, o sea, se podría generar una encefalopatía hepática sin daño hepático per se, digamos. Sí, claro. Son raros, son generalmente congénitos, digo, a veces después viene la cosa del TIPS, que a veces se ponen, pero eso tiene el hígado enfermo. Sí, está bien. Bueno. Y doctor, ¿por qué fallarían? Y doctor, ¿por qué fallarían músculo y riñón? O sea, si el hígado no puede, de manera simultánea está metabolizándose en otros órganos, pero ¿por qué no podrían los otros órganos? ¿Porque hay mucha demanda? ¿Se saturan? Por ejemplo, hay cosas como esta. Los cirróticos casi uniformemente son sarcopénicos. Tal es así que la amoniemia produce una inhibición o formación de una proteína en el músculo que se llama miostatina, que la tiene a su vez por paso de esto muy complejo de entre 5 o 6 sustancias, trata de estimular el crecimiento del músculo. Por eso que se dice que la sarcopenia es uno de los factores de riesgo más significativos para esto. Por ejemplo, el riñón si está insuficiente, si está suficiente va a cambiar nuevamente la glutamina, por eso el juego entre la glutamina sintasa, no digamos sintetasa como se dice antes porque queda medio feo, ¿no? Sintetasa, sintasa y la glutaminasa juegan un rol en prácticamente todas las células. El ácido glutámico es llamado el aminoácido versátil, porque puede cubrir muchas cosas y está metido en medio siempre de todo esto. Y en el hígado, en el riñón va a pasar lo mismo. El riñón puede tomar amoníaco o producirlo. Y esto puede ser más o menos lento o más o menos rápido según que si los pacientes son categoría A. La A es terrible, porque a veces nosotros vimos acá hasta ver una chica de 30 años embarazada. Fue terrible eso. Porque sanos y 2 pavadas, qué sé yo, y ahí se están muriendo. Bueno. Doctor, otra pregunta. Con respecto al diagnóstico entre la aguda y la crónica, el año pasado también me surgió la misma duda de cuando es una encefalopatía aguda, digamos que no hay ningún daño, digamos, cirrosis hepática, la clínica en que se puede diferenciar de una encefalopatía crónica y, siguiendo la pregunta, primero, ¿cuánto tiempo puede? Interrogatorio. Okay. A familiares, al que sea. Tiene que interrogar mucho porque siempre o aparece o no. Si tiene algún signo físico, si no tiene el parótido grande, o tiene Spiders, o tiene algún signo de fino que va a tener que desvestir todo. No, mira, esto es crónico por delante. Si la sarcopenia, si tiene un tipo así, con un músculo así, debe tener ese timing que tiene el médico y donde el médico clínico es fundamental. ¿Cómo? Ecográficamente también podríamos descartarlo. Sí, claro. Sí, uno tiene, depende
Pero siempre empiecen por lo que uno tiene puesto. El doctor Lanari decía una cosa que era muy buena. Cuando empezó, ¿sabes?, la medicina con la práctica. Mire, usted es lo que sabe. Y lo que sabe siempre lo lleva puesto. Lo que pasa es que si no lo usa, no sirve para nada. Pero lo que uno lleva, Doctor, hay que generar alguna cosa. Yo siempre me acuerdo en un viaje que yo iba a Italia, en la común, y resulta que el que manejaba en Italia me puso en la primera. Y entonces yo dije, qué lindo Y a los 20 minutos dice, ¿puede atender a una paciente? Me dice el comandante si la puede atender. Bueno, voy ahí, era una italiana que había nacido en Italia y no volvió nunca, y que volvía a ver a la mamá, y que vivía en Bahía Blanca, y la médica, muy inteligente, le dijo, vos sos hipertensa, tened cuidado porque en el avión la presión te puede bajar mucho o subir mucho. Con lo cual la italiana, cuando empezó a salir del avión, se puso a los gritos. Entonces yo fui y pido un tensiómetro. Y no había. Cosa de boletos de $1.000, no había. Entonces, ¿qué hice? Dije, mire, voy a poner acá. Yo no le puedo decir cuánto tiene, pero yo le puedo decir que está fenómeno. En 20 minutos, yo vuelvo. Cuando volví, la Tana durmió de qué sé yo, Quilmes hasta allá. Porque a veces uno lleva las cosas puestas y lo tenés que arreglar. Sí, porque si no, no hay mucha ayuda. ¿Qué más? y esto es lo otro, una encefalopatía crónica. Si el problema es la hipertensión endocraniana, ¿cuánto tiempo una persona podría estar en encefalopatía crónica? Sí, mucho, según la evolución. Ahí se tratan, los pacientes se tratan, hay que evitar los daños de la hipertensión endocraniana, se agregan las lesiones neuronales, que son muchas, por eso hasta los trasplantados se ven que progresivamente siguen teniendo deterioros. Y sí, uno puede estar ventilado 2 meses, 3. Bueno, lo veo con el COVID muchas veces, pero 2 meses. Bueno, sigamos. ¿Y cómo se planea el tratamiento? Fíjese, uno reconoce en agudo o crónico que esto tiene un componente agudo. Solo todo agudo, que sería A, o C, digamos, que tiene con lesión. Ahí hay un tratamiento órgano específico. Si alguna cosa podemos tratar sobre la enfermedad de base que está teniendo este paciente que lo lleva a esta situación. Pero acá, por razones de tiempo, digamos, obviamente tenemos que hablar de lo que llamamos la crisis, que es el episodio agudo, porque no podemos hablar de todas las hepatopatías, de todo. Y esto genera un poco llamar a esto una especie de etiología algorítmica, ¿no? Fíjense, este es de un autor que se llama Ravi Praska, que es 3 cosas, dice. Eso, reconocer que presencia o ausencia de alguna otra enfermedad, y aquí hay que recordar que muchas veces los pacientes tienen 2 cosas o se le agrega una segunda cosa. Por ejemplo, un paciente que está deprimido de vitamina B1 puede gatillar un síndrome de ¿qué? Muy bien. ¿Qué consiste? ¿Cuál es la tríada del síndrome? La psicosis. Ese es el Korsakoff. El encefalopatía de Kernicke-Korsakoff, y el doctor preguntó la tríada, ¿en qué consiste? No, el síndrome de... ¿El primero que Korsakoff. No. De Wernicke. Wernicke. Son 3 cosas: encefalopatía, ataxia y manifestaciones oculares, palpebrales. Lo que sí tienen que saber que la tríada solo se presenta en el 14% de los casos. O sea que con 1 o 2 de esos ya tiene una cosa agregada. Y por eso algunos sugieren incluir
tiamina precozmente en dosis altas, entre otros casos. Segundo, fijarse si hay factores precipitantes o predisponentes, que son más o menos las cosas, y tenemos esta lista, mire, 1, 2, 3, diarrea, constipación, deshidratación, droga del sistema, todo lo que podemos saber así para empíricamente empezar un tratamiento lo más rápido posible, que es la discusión, digamos, más o menos central que tenemos que hacer ahora. Para eso, yo me olvido. Fíjense, esto es un algoritmo que nos dice que podemos. El paciente tiene posible, o sea que tuvimos la definición, desorientación, asterixis, RIN bajo o protoporotondina bajo. Esto estamos autorizados para empezar. Asterixis. ¿Qué se hace? La pregunta, tenemos que buscar un factor precipitante. Tenemos dos cosas. Si hay en el 80% de los casos, o sea que tenemos que buscarlo fervientemente, con muchas ganas, no quedarnos en lo superficial, porque el 80% de los casos está presente, por supuesto, lo vamos a tratar, sea que se trate de una infección, con antibióticos o lo que sea, diuréticos, con expansión de volumen, a veces es suspender los diuréticos, que está el paciente deshidratado. Por eso el criterio es individual. Si ha habido ingreso de alcohol, la tiamina, y fíjense que no solo es el alcohol, porque en realidad el primer trabajo eran 2 alcohólicos y una vomitadora. Que la producción de vómitos es cosa que muchas veces tienen los pacientes, y la malnutrición, como dijimos, fundamentalmente la sarcopenia. Se apagó el micrófono. ¿Ahí se escucha, chicos? Sí. No, chicos. ¿Hola? Bueno, ¿qué hago? ¿Hasta dónde escucharon? No, ahí está la parte de malnutrición, más o menos, que estaba hablando. Bueno, ahí estamos. Bueno, y si no, vamos a esta cosa a decir, ya sabemos qué es, sabemos que no tiene un acompañante todavía y sabemos que tenemos que tratarlo, y acá viene la primera definición, que es la parte un poco discutida. Siempre se discute a veces si hay que empezar con un antibiótico o si hay que empezar con las intervenciones de bajar el amoníaco, fundamentalmente con la lactulosa, ¿no? Y fíjense también, pensando que si vamos fracasando, esta serie de las que llaman L-arnitina, L-aspatato, famoso LOLA, todos estos cambios que tratan de aumentar la respuesta cuando los tratamientos más simples están fallando. La próxima. Fíjense, acá hay otra que es mejor, porque dice todo. Esto está tomado de Up to Date. ¿Cómo se inicia el tratamiento? Lo que se llama el cuidado de soporte, es decir, todo lo que hay que hacer con un enfermo. Hidratación, ABC, que es el ABC. ¿Y qué más? Claro, estamos dinámicos, ¿no? Los pacientes tienen que tener la presión adecuada, la ventilación adecuada, el pH adecuado, todo lo que sabemos que vamos haciendo. Nuevamente, evaluar y tratar los factores precipitantes y empezar con drogas que en este caso la inician con una de los disacáridos
no absorbibles, lactulosa o lactitol. La lactulosa es con galactosa y el otro distinto. En la Argentina no sé si hay lactitol, pero sí lactulosa. ¿Qué efectos tienen? ¿Se acuerdan? Bueno, empezamos que no se desdoblan. Al desdoblar, ¿qué va a pasar? Llegan hasta sustancias muy chiquitas, ácido acético, todas esas que aumentan, ¿qué cosa? La presión osmótica. Aumentan la presión osmótica, entonces se empieza a producir un efecto osmótico, se absorbe agua y entonces eso es lo que hace la eliminación de materia fecal. Y por eso cuando le preguntan qué dosis hay que usar, la respuesta es aquella dosis que haga producir tres fenómenos catárticos por día, preferentemente con un pH menor a 5. O sea que la cantidad de lactulosa que será depende de la respuesta. Además, se puede producir por otras vías, incluso también por vía rectal, o sea que hay varias formas de administrarla y se va chequeando rápidamente, hora tras hora. Por eso algunos... En este caso lo que queremos evitar. No sé. Bueno, en este caso lo que queremos evitar es el edema cerebral, ¿verdad? O sea, lo que queremos es algo osmóticamente activo para evitar ese edema. Pero digamos, esto sería útil en el agudo o sí. En el crónico también lo. Sí, después se usa. Sí, claro. Se usa como preventivo a haber de lo que se llama encefalopatía hepática mínima. Y se puede seguir. Por eso tenían precipitada y la otra, hay uno que está medio constante, no salen nunca. Quedan con lesiones tales que fácilmente entran otra vez en encefalopatía hepática, entran y salen. Por eso la entidad es a veces interminable. Y bueno, y ahí se preguntan si mejoró el estado, es decir, que si la guía de Westenhagen se mejora, se sigue tratando, si no hay que buscar otra alternativa, que sería el escalamiento de la terapéutica y hace agregar la rifamicina. La rifamicina es un antibiótico semisintético derivado de la rifampina y de la rifampicina, que tiene unas características importantes. Prácticamente no se absorbe menos del 1% y tiene un buen efecto sobre las bacterias gram positivas y gram negativas, anaerobias y aerobias, como que tiene una extensa, y también tiene un efecto protector por la posibilidad de producir translocación bacteriana, con lo cual tiene efectos muy significativos. Las dosis, sí, siempre digo, las dosis depende de los pacientes. O sea, siempre el paciente nos muestre guías o estamos, si eso, nos muestra las guías, automáticamente, aunque no encontremos una infección, sí. Nosotros administramos antibióticos. Lo que no hay que hacer, se dicen que si están ya recibiendo algún antibiótico, no agregarlo. Pero sí. No, esto es como un jueguito, si uno quiere, entre comillas. Porque lo que pasa cuando pasan de estadio es una cosa expansiva, digamos. Cada cosa está agravando todo. Cuando vos estás así y el paciente se quedó dormido, por ahí vomita y se aspira un vómito, digamos, así cosas que pasan todos los días con este paciente. No estoy inventando. Siempre pasa otra cosa, o dice, no, mirá, tiene ahora una orina purulenta, o siempre tiene otra cosa. Por eso los resultados. Y bueno, y nuevamente, ¿ves? Si estamos así, el paciente mejorando otra vez dentro de las 48 horas, por eso la tripartita, bueno, uno se va acordando, tiene que tomar nuevamente la escala de severidad y ver si está mejor o está peor, y con eso vamos a seguir avanzando, ¿no? Fíjese, acá está tu pregunta. Si mejora, continuar los disacáridos por largo tiempo, continuar la rifampicina un mínimo de 3 meses. Ahí está.
Y acá lo mismo, uno tiene la misma cosa para esto. La otra vía es que no mejora, o sea que 2 intentos de la tría, 2 intentos han sido fallados. Y entonces lo que dice allí es muy simple, consultar al hepatólogo, que siempre viene cuando las cosas ya están pasando en general, ¿no? Por eso decíamos en el triaje inicial, cuando la cosa es muy importante, pasarlo a una unidad de hígado puede ser una buena medida, o sabiendo que el sitio hospitalario donde uno está no tiene los recursos suficientes para poder responder adecuadamente, y hay que mandarlo a otro lado, no quedárselo, porque si no, habitualmente el paso del lugar es tardío, porque todos creemos que no, lo vamos a arreglar, y es tardío y pésimo para el paciente. Pedir otras opiniones, llamarlo al doctor Lugrano, qué sé yo, alguno. Y finalmente, ¿cuándo un paciente se puede dar de alta? Cuando mejoró claramente el estatus mental, cuando tiene tolerancia a la dieta. ¿Cómo debe ser la nutrición de estos pacientes? Históricamente, hacer lo que hizo la doctora Sheila Sherlock, ¿se acuerdan? 1954. Como el amoníaco estaba aumentado y ella sabía que el amoníaco venía de la carne, le sacó la carne y todas las proteínas, los pacientes mejoraron. Pero en realidad, a lo largo de los años, el criterio se ha cambiado. Se ha cambiado en varias formas. Primero, que nunca hay que dejar de darle una cierta cantidad de proteínas, más o menos 1,5 gramos por peso por día. Y la otra cosa es pasar de las proteínas animales, pasar a las proteínas vegetales, que también aportan un cambio positivo. Y después toda la cosa. Beneficiosa en estos casos. Estadísticamente. Ah, esa es la estadística. Sí, bueno, sí, claro. Y tratarle todo lo que le vaya apareciendo. Tenemos que darle vitamina B1, tenemos que cuidar que no se escare. Toda la gala de procesos que tenemos aquí son inmensas. Fíjese, y la otra cosa, que los factores precipitantes hayan sido tratados y educar al paciente a cómo evitarlos. Porque si va a llegar a la casa y la señora Paquedueno otra vez le va a dar Valium o alguna cosa de esta, estamos complicados. O si el señor es alcoholista y vuelve a tomar alcohol, vamos a estar complicados. La educación del paciente tiene un rol muy importante en toda esta situación. Fíjense, ahí tienen las drogas y las dosis de cada una de las cosas. Esa la tienen. Lo pueden leer y saber bien. A mí más lo que me interesa de todo esto, que este pensamiento tripartito me pareció muy bueno. Uno tiene el paciente, lo diagnosticó rápido, vemos si tiene otra enfermedad o si no es otra, vemos el estado de conciencia según la escala de Kohn, y finalmente lo empezamos a tratar. Lo empezamos a tratar con lactulosa, con dosis como están ahí, las pueden leer y todo. Si mejora en 48 horas, seguimos con eso. Si no mejora, agregamos rifampicina. Rifampicina. Y si no, llamamos, no llamamos a nadie. Sí, llamamos, ¿no? Y vamos viendo, como se dice ahora, para todas las cosas. Y estar seguro que, porque fíjese, supóngase este paciente, tenía hipoglucemia, le damos glucosa, le va a subir, entonces tenemos que dar insulina. Y si no le damos la dosis así o porque se agrega otra cosa, ya está cambiando. Si el paciente empieza a desarrollar insuficiencia renal y va a terminar en un síndrome hepatorrenal, también se va a complicar todo, porque hay que modificar todas las cosas. Por supuesto, la que pueda uno ver, las infecciones, infección hospitalaria, alto riesgo para todos estos pacientes. O sea que todo es Por eso acá, lo que decíamos siempre, estos pacientes se tienen que ver primeros días y eso cada 2 horas.
se le puede cambiar absolutamente todo y la cosa final. A ver, esto es para incluir o no a esta forma que se llama la falla hepática aguda sobrecrónica, que son más o menos los factores por los cuales muchos grupos, para los cuales hay una enorme cantidad de nuevos papers circulando, es la idea que el hígado, que estaba compensado en algún momento por algún factor, que son más o menos estos, el alcohol, la infección, agrega una rápida descompensación, que es reciente, entre las 2 a 4 semanas iniciales, con una bilirrubina muy elevada, con cierto grado para uno de edema cerebral, para otros más, y la falla de órganos, tanto el corazón, el riñón, etcétera, etcétera, y tienen una mortalidad muy alta a los 28 días, así que son individuos que tienen muy rápida, que corresponden, a ver vos, lo tuyo. Fíjense la idea esta, el estado precirrótico, cirrótico, la descompensación, y acá en ese momento todo pasa a una gran agudeza, que se reconoce porque desarrolla ascitis o hemorragia digestiva, como está todo escrito, y todos los órganos que están ahí, que pueden ser todos. Y eso lo lleva a la muerte muy rápido. Yo creo que es más o menos cosas que se habían visto siempre y ahora se le está poniendo nombres. Para terminar, bueno, pasemos esta, ¿no? Esta es un problema, la encefalopatía hepática mínima, porque se decía que son pacientes que no tienen ningún signo ni síntoma. Entonces, por ahí, muchos de nosotros podemos estar en encefalopatía hepática mínima. Por eso se usan test psicométricos, a veces bastante complejos y a veces más o menos simples, con eso de que diga nombres de animales, todos esos test que son más o menos rápidos y donde uno puede percibir que está teniendo. Por eso la gran discusión es a qué se va a llamar, porque se supone que muchos pacientes que han tenido un episodio de encefalopatía hepática quedan con rasgos mínimos y eso que hace que tengamos que seguirlo trabajando por ese largo tiempo. Por ahora no hay demasiados criterios, pero hay que recordar que existe y que habitualmente no es percibida por la acción médica, y eso lleva a que en algún momento puede gatillar otra vez otro episodio agudo o un episodio agudo y volvemos, porque cada episodio suele ser más grave que el previo, por todas las cosas que han pasado que dejaron rastro. Bueno, preguntas, respuestas. Acuérdense, el asterix es un gran signo. Por lo que sea, siempre grave. La cabeza, otro dice, no, cuando ven un tipo que flapea, paciente, que flapea, siempre grave. Y ahí tenemos que actuar rápido porque si es porque tiene insuficiencia respiratoria, siempre es grave. Por eso el valor de eso, de haberlo descrito. Después la necesidad de la evaluación integral en todos los ámbitos, ¿no es cierto? Tanto en el examen físico, todas las cosas que le van a pedir. El hepatograma. Yo antes, el hepatograma decía que hay que evitar que funcione como parrillada. Y ustedes van a comer parrillada, ¿y qué le traen? Trae lo que quieren de la parrilla. Realmente chorizo, morcilla, un hepatograma tiene que pensar que estoy pidiendo marcadores de lesión lobulillar. ¿Cuáles son? ¿Cómo? ¿Cómo? No entendiendo. ¿Ring? No. No, son las transaminasas. Evidencia de lesión de la vía biliar. FAL. ¿Cómo? GT. 3, 5 nucleotidasa. Y conductores con la otra.
de transporte, la bilirrubina. La bilirrubina, la directa y la indirecta. ¿No? O sea que uno tiene que pensar. ¿Qué está? Porque hay a veces cambios de estrategia y de pensar hacia las etiologías. Bueno, ¿algo más? Muy claro. ¿Ninguna pregunta? Bueno, ahora tienen que ir a ver los pacientes. Ya te lo... ¿Con quién están?